déjenme presentar a Marcelo Bravo. Los Dale. que tenemos un poco más de años conocemos su historia. Jugador de Vélez que tuvo que interrumpir su carrera. Y Marcelo nos va a contar exactamente lo que pasó, porque a él le pasó muy, muy jovencito. No como el Kun, que está, insisto, en la parte final de su carrera. Y el Kun dice, si me tengo que frenar, me cuido. Miren la imagen, cuando jugaba ahí en Vélez. Hola Marcelo, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un abrazo Bien. grande para todos. Bueno, me alegra verte también. Contale a toda la gente de Intratables, porque tal vez no está tan metida en el fútbol, cómo fue tu historia. Muy jovencito, lamentablemente el corazón cambió la vida de tu carrera, ¿no? Sí, sí, la verdad que me agarró en un momento inesperado porque bueno, yo venía compitiendo en el Clausura 2005, en donde salimos campeón con Vélez. Ujú. Después de haber salido campeón en ese torneo, nos inician los chequeos generales de cada pretemporada y arrancábamos en la Apertura 2005. Bueno, yo arranqué el torneo normal, jugué los primeros 4 fechas y en mi último partido, que fue en La Plata con Gimnasia, bueno, eso fue un día sábado y después de ese partido yo me presento el lunes a entrenar y en ese momento el técnico era Miguel Ángel Russo y bueno, él habla conmigo y me dice, Marcelo, hay un inconveniente Ja. cardíaco y te tenemos que frenar. Lamentablemente no queda otra que frenarte. Hubo una junta médica en ese momento, me explicaron cuáles eran los motivos en ese momento y desde ese lunes de entrenamiento no me dejaron entrenar más. Ese fue el Eh, último entrenamiento. Ese fue tu último entrenamiento. ¿Cuántos años tenías, Marcelo? ¿20 ahí? sí, sí, 20 años tenía. 20 Yo años. debuté con 17 años en el 2003 y bueno, nada, fue muy corta mi carrera, ¿no? Perdón, ¿y qué te dijeron? ¿Que estaba en juego la vida? Porque, a ver, es duro, ¿no? Cuando a uno le dicen el corazón, cualquier cosa que sea, uno automáticamente se hace la cabeza. Pero vos con 20, ¿qué te dijeron? ¿Está en juego tu vida si seguís jugando? ¿Eso te dijo Miguel a través de lo que le transmitieron los médicos? No, en ese momento lo primero que me dijo Miguel es, mira Marcelo, hay un problema cardíaco que nosotros necesitamos analizarlo bien, Ah, necesitamos a través de chequeos médicos ver bien qué es lo que está sucediendo. Y en ese momento fue pararme para realizarme chequeos. claro. Entonces, hasta ese momento no se sabía bien lo que yo tenía. Después, con el correr del tiempo, primero me pararon 10 días, Sí. después fueron algunos meses, y fueron 3 meses, y después fueron 6 meses, porque Ajá. querían ver si ese agrandamiento que yo tenía, que bueno, pasó a ser una afección cardíaca, porque bueno, yo tengo una miocardiopatía hipertrófica, Claro, claro. que obviamente tenía que parar por completo a nivel profesional porque, bueno, esto podía Mm. provocar una muerte súbita, ¿no? Ahora, Marcelo, ¿nunca tuviste ningún tipo de aviso, ni dolores, ni nada? Ni ahogos. Claro, nada entre los 17 que comenzó tu carrera como profesional hasta los 20 que te pararon. No, eso es lo que siempre me pregunté, es lo que siempre le pregunté, en este caso a los cardiólogos, a los médicos, porque es más, yo juego mi último partido y yo siempre lo dije que mi último partido de La Plata fue mi mejor partido en primera. Sí, para los que no lo vieron, Parece a propósito, ¿no? Pero tenías ese unas condiciones partido notables. yo jugué. Sí, hice un gol ese día, había dado 3 pases de gol. Pero lo que más me llama la atención es que yo, minuto 87, ganábamos 5-0 y yo recorro 70 metros con pelotas y termina en el sexto gol ese recorrido mío. Y yo siempre me pregunto que tal vez en esa jugada me podría haber pasado algo trágico. A ver, pero acá tenemos, mira, al ¿Sabés doctor qué? Mario Boschis, que es cardiólogo, y uno a veces no piensa demasiado en eso. Marcelo tenía 20 años Sí. y no porque le haya pasado esto, yo lo recuerdo, era una enorme Futuro promesa del de crack, fútbol y sí. a los 20 tener Claro. que decirle, Marcelo, mirá que tal vez no jugás más. Lo que Lo que le pasa, pasó a él, ¿le podría Pablo, haber condicionado la vida? Aún no sintiendo, como a dicen los ver, chicos, por dolor, supuesto, nada. el tema es esto, una miocardiopatía hipertrófica, lo que es el corazón más grueso. Ah. No más grande, no más dilatado, pero más grueso. Sí. En general, una miocardiopatía hipertrófica es algo congénito, es algo genéticamente determinado. De hecho, hoy en día se pueden hacer estudios genéticos y hacer un diagnóstico, pero a veces
lo que uno hace es, digamos, el atleta de alto rendimiento, por el constante tipo de actividad que realiza, a veces son cambios adaptativos del corazón. Pero tenía 20 años. Claro, pero el corazón, cuando uno lo somete a mucho esfuerzo, se puede agrandar un poquito, Corazón se puede de atleta, dilatar es el eso. corazón de atleta. Corazón de famoso. atleta. Entonces, ¿qué ¿Saben pasa? y hubo un caso en Boca el año pasado, Felipe Román, viene de Millonarios. Sí, claro, otro jugador. Iba a ser el lateral derecho, el 4 de Boca, que hoy es Advíncula, que Advíncula llega. Digo, y le dicen que no puede fichar con Boca por una deficiencia cardíaca. Está 6 meses sin jugar. No jugaba más al fútbol en su vida. Pero en Colombia no habían dicho eso y acá Colombia sí. Le vuelven al estudio y lo permiten jugar. Claro, a ver, permítame que complete el doctor sobre lo de Marcelo y sigo con Marcelo. Es muy interesante lo que él dice, por ejemplo, una manera de hacer diagnóstico, aparte de hacer, por ejemplo, un ecocardiograma en el cual uno ve la estructura del corazón en forma directa, es te paro. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que le hicieron a él? Te paro de hacer ejercicio, o sea, te pongo en reposo, lo que se llama reposo relativo, y después te estudio a los 3 meses y veo si tu corazón se achica y si el músculo cardíaco disminuye el grosor. Ahí podemos. Entonces, eso es, bueno, esto puede ser una sobreadaptación. A ver. Ahora, otros casos son estructurales. Doctor, perdón, Pablo. Sí. Tiene que ver, doctor, discúlpeme. Vuelvo al tema personal. Sí. 41 años Sí. jugando en todos lugares del mundo. No me habían detectado hasta los 44 años nada. Claro. O sea, hay, digamos... Lo que pasa es que hay casos que se llaman adquiridos. ¿Qué significa? Ok. Que no lo has Explíquenos, tenido por favor. antes. Gracias. No lo has tenido antes y a lo largo de la vida, la aorta es un caño que sale del ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo está bombeando a lo Todo el loco tiempo. a alta presión. Ese caño está sometido a presión. Con el correr del tiempo, si la arteria, la estructura de la arteria, tiene algún tipo de debilidad, ese caño se agranda. Permítanme, Y eso es lo que te vuelvo pasó con Marcelo. Marcelo, y el momento cuando te informan y te dicen, teniendo 20 años y todo ese camino, ese futuro y todo lo que era tu ilusión, me imagino, deportiva y económica, ¿cómo fue ese día y cómo lo tomaste vos? No, obviamente que fue el peor día de mi vida. Yo en ese momento, desde que me pasó esto, siempre lo vi, o sea, me trató Roberto Peidró, que recién también lo nombraba. Sí, yo lo nombré recién. Y él en una junta médica, junto con el presidente de Vélez, con mi familia y el técnico en ese momento, fue él que me comunicó que lamentablemente podía seguir una vida normal, pero para lo que uno hacía y por la edad que yo tenía en ese momento, obviamente que era un golpe muy duro en mi vida. Fue algo que me costó muchísimo, sobre todo asimilarlo, ¿viste? Sobre todo al principio, porque uno era muy joven, porque uno jugó al fútbol desde muy chico y tenía una ilusión y bueno, nada. Y lo más doloroso o quizás lo más llamativo de todo esto es que si yo hubiese tenido algún síntoma, quizás lo hubiese tomado de otra forma en ese momento. Vos te sentías perfecto. Yo me sentía perfecto, si era por mí, seguía jugando. O sea, si no me lo detectaban en ese electro o en el eco Doppler, yo quizás hoy estaría jugando, no sé. Exacto. Pero en ese momento uno era muy chico y quería seguir jugando, pero Sí, además, hasta que lo asimilé. lo deportivo, lo económico. Habrá sido difícil el momento de la noticia y tener que dejar el fútbol, pero entiendo que cuando viste otros casos similares, en realidad más lloraste de tristeza, pero sentiste como que te salvaron la vida, ¿no? Al decirte que no juegues más. Sí, tal cual, con el correr es un poco como decía al principio, uno quizás al principio no lo asimilaba porque bueno, era muy joven y quería seguir jugando, pero después a medida que fueron pasando los meses, sobre todo los años, porque bueno, esto los primeros 2 años me costó muchísimo, después bueno, de a poco fui saliendo y después fue como que lo asimilé y dije, bueno, hasta acá llegó todo. Primero la vida. Un nuevo camino. Claro, primero la vida. Tal cual. Exacto.